Muy buenas tardes a todos. UConn Today by Jennifer Walker, enero 20 del 2022. UConn Health. Participante en estudio clínico innovador. Es el primero en el mundo en recibir infusión en fase 3 para la glucogenosis tipo 1A. Eso es muy excitante. Es la culminación de más de 20 años de investigación, menciona la doctora Riva Walkman. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de la terapia génica en fase 3 de investigación y que se está utilizando en los pacientes con glucogenosis. Imaginen lo difícil que es vivir tomando cada 2 horas una solución de maicena y agua para sobrevivir y no dejar que se te pase ni siquiera 15 minutos porque puedes convulsionar e incluso morir. Bueno, pues esto es lo que pasan algunos pacientes con glucogenosis toda su vida. En 2018, el doctor Weinstein fue el primero en administrar la terapia génica a un paciente con glucogenosis tipo 1A como parte de su ensayo clínico en etapa 1-2. Después este trabajo fue continuado por la doctora Waldman. Estos pacientes en etapa o en fase 1-2 vieron reducida su necesidad de ingesta de maicena o almidón de maíz hasta en un 70%. Después de tener que estar tomando alimento cada 4 horas, algunos de ellos ya toleran hasta 15 horas en ayuno, lo cual ha cambiado definitivamente sus vidas. Ahora, en esta etapa 3 de ensayo clínico se tienen muchas expectativas buenas. Sin querer meterme en muchos problemas con los genetistas y como un simple gastroenterólogo pediatra, les explicaré brevemente lo que es la terapia génica, según lo explica el doctor Candotti. La terapia génica es una forma experimental de tratamiento que utiliza la transferencia de genes a la célula de un paciente para curar una enfermedad. La idea es modificar la información genética de la célula del paciente que es responsable de la enfermedad. ¿Para qué? Para que esa célula recupere su normalidad. En palabras más simples, consiste en la inserción de un gen normal para sustituir a uno anormal, o bien intercambiar un gen anormal por uno normal. La transferencia del material genético se suele realizar mediante uso de vectores virales, como aquí pueden ver, que utilizan sus capacidades biológicas propias para entrar a la célula y depositar el material genético. La verdad es algo inimaginable en otras épocas. Actualmente es la terapia génica. Las alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono comprenden patologías como la glucogenosis, galactosemia, fructosinemia. En los siguientes 30 minutos hablaremos exclusivamente de las glucogenosis y de estas, las que afectan principalmente al hígado. Espero despierten ustedes un interés en el tema y si surgen algunas dudas, poder solucionarlas al final. Vamos a hablar primeramente un poco del glucógeno. Es un polímero formado por cadenas de glucosa unidos por enlaces glucosídicos 1,4, como aquí lo pueden observar. Estos están formados en un 90% de amilasa y también contiene enlaces 1,6, que son enlaces o son ramificaciones del glucógeno, como son estas, y están formadas en un 10% por amilopectina. El glucógeno se encuentra presente en la mayoría de las células animales, abunda en el hígado, de hecho representa el 10% del peso de este órgano y en el músculo esquelético representando el 3% de su peso. Su función es liberar glucosa cuando el organismo lo requiere, por ejemplo en ayunos prolongados, cuando hace un ejercicio, entre las comidas. El glucógeno es una forma de almacenamiento de glucosa dentro de la célula. La gluconeogénesis ocurre a través de precursores no glucídicos como son el lactato, el piruvato, el oxaloacetato y también los aminoácidos glucogénicos llamados así porque también generan glucosa. Aquí vemos estos precursores no glucídicos, el piruvato, el oxalacetato.
Ya dijimos que la glucosa está almacenada en forma de glucógeno principalmente en el hígado. Sin embargo, a veces este glucógeno se agota fácilmente en situaciones de ayunos prolongados, etcétera, como ya les comenté. Entonces el organismo tiene que ser capaz de sintetizar glucosa a partir de sus precursores no glucídicos. A este proceso se le denomina gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque génesis significa creación, glucógeno y neo, nuevo. Creación de nueva glucosa significa la palabra gluconeogénesis. Aquí vamos a ver, podemos observar la gluconeogénesis ocurre principalmente en el hígado para luego la glucosa que se forma, esta glucosa que se va a formar, ser transportada a la sangre y a todos los tejidos que necesiten este azúcar o esta glucosa durante las etapas que ya le mencioné, como el ejercicio, etcétera. Aquí podemos ver cómo a partir de 2 moléculas de piruvato se va a formar una molécula de glucosa, la cual va a ser liberada al organismo para cubrir las necesidades de todos los tejidos. Esto se lleva a cabo mediante reacciones enzimáticas muy bien reguladas a través de estos 10 pasos que inician en el piruvato y terminan en la molécula de glucosa. En cambio, la glucólisis, que es la vía principal del metabolismo de la glucosa, este es un proceso oxidativo mediante el cual una molécula de glucosa aquí presente va a formar 2 moléculas de piruvato. Aquí va la reacción y termina en 2 moléculas de piruvato. La función principal de la glucólisis es la formación de ATP. Esta se lleva a cabo mediante 10 pasos, 7 semejantes a la gluconeogénesis y 3 diferentes que son irreversibles. Este diagrama es muy interesante. La síntesis y degradación del glucógeno son rutas metabólicas de suma importancia, ya que es aquí donde se producen las deficiencias o bien las alteraciones enzimáticas que darán como resultado final enfermedades hepáticas por depósito, como son las glucogenosis. Vamos a ver aquí primero. La glucogenogénesis. ¿Qué es la glucogenogénesis? Es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis del glucógeno a partir de un precursor simple como lo es la glucosa aquí presente. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. Es activado por la insulina en respuesta a los altos niveles de glucosa que se pueden presentar, por ejemplo, cuando comemos alguna dieta alta en carbohidratos. La glucosa se convierte entonces de glucosa a glucosa 6-fosfato mediante una reacción irreversible catalizada por esta enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Después, la glucosa 6-fosfato se va a transformar en glucosa 1-fosfato por acción de esta enzima que es la fosfoglucomutasa. Posteriormente, esta glucosa 1-fosfato se transformará en el uridín difosfato glucosa por acción o catalizada por esta enzima que es la UDPG pirofosforilasa. Una vez que se forma, se transformará la uridín difosfato glucosa en glucógeno por medio de estas 2 enzimas que ven ustedes aquí, la glucógeno sintasa y la enzima ramificante. Este es el proceso de glucogenogénesis. Ahora vamos a hablar de lo que es la glucogenólisis. La glucogenólisis ocurre en el citosol, que es la parte soluble del citoplasma, y esta reacción es activada por medio del glucagón en el hígado. El glucógeno aquí presente se convertirá en glucosa 1-fosfato por acción de estas enzimas, la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante. Posteriormente, esta glucosa 1-fosfato se transformará en glucosa 6-fosfato por acción de la fosfoglucomutasa y por último se transformará en glucosa por acción de la glucosa 6-fosfatasa. Dependiendo del defecto enzimático, encontraremos los diferentes tipos de glucogenosis. Por ejemplo, si la enzima deficiente es la glucosa 6-fosfatasa, tendremos la enfermedad llamada
glucogenosis tipo 1 o enfermedad de von Gierk. Si el defecto se encuentra en la enzima desramificante, tendremos la glucogenosis tipo 3 o enfermedad de Forbes-Cori. Si el defecto se encuentra en la glucógeno fosforilasa, tendremos la glucogenosis tipo 6 o enfermedad de Hertz. Si el defecto es a nivel de la fosforilasa sinasa, tendremos la glucogenosis tipo 9 o la tipo 9. Esto ocurre en el metabolismo de la glucogenólisis. Y si encontramos alterada la enzima dentro de la glucogenogénesis, encontramos la glucogenosintasa alterada, tendremos la glucogenosis tipo 0, y si la enzima alterada es la enzima ramificante, tendremos la enfermedad de Anderson. Esto es a grandes rasgos cómo se producen las glucogenosis al estar alteradas o estar deficientes estas enzimas en el metabolismo de la glucogenogénesis y la glucogenólisis. Las enfermedades por depósito de glucógeno son un grupo de trastornos hereditarios que se presentan por alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Esto es debido a defectos enzimáticos, como ya les mencioné, ya sea en la síntesis o en la degradación del glucógeno. La incidencia de estos trastornos varía de 1 a 20,000 a 1 a 143,000 recién nacidos vivos. Se conocen hasta 15 tipos de glucogenosis que se clasifican según el defecto enzimático y el tejido afectado, ya sea hígado, ya sea músculo o ya sea riñón. Las glucogenosis con compromisos hepáticos se describen hasta 8 de ellas, siendo las más importantes la tipo 1, la tipo 3, la 4, la 6, la 9 y la 11. Veremos en esta presentación solo las más frecuentes, como son la 1, la 3, la 4, la 6 y la 9. Los signos cardinales de estas patologías son la hipoglicemia, la talla baja y principalmente la hepatomegalia. Recuerdo muy bien en la residencia nos mencionaban hígado que ustedes palpen grande, prácticamente hasta que llega hasta cresta ilíaca. Es una enfermedad por depósito hasta no demostrar lo contrario. Y es correcto, es correcto. El diagnóstico de estas enfermedades por depósito de glucógeno se basa en el cuadro clínico, el perfil bioquímico, y se va a corroborar siempre por estudio molecular y que identifica el gen y todas sus mutaciones. Estas enfermedades tienen una herencia autosómica recesiva, excepto en el déficit de fosforilasa quinasa o la glucogenosis tipo 9, la cual tiene una herencia ligada al X. Las glucogenosis que afectan hígado se caracterizan por hepatomegalia, hipoglicemia, hasta en el 80% de las veces. Estas generalmente en la tipo 1, la tipo 3 y la tipo 9. El diagnóstico y manejo temprano son de vital importancia para disminuir los efectos secundarios que producen los depósitos de glucógeno en los diferentes órganos. Aquí rápidamente les muestro las glucogenosis hepáticas, cómo son llamadas, el órgano afectado y la enzima que está alterada. Entonces veremos en esta presentación la tipo 1, la enfermedad de von Gierk, la tipo 3, que es la Cori-Forbes, la tipo 4, la enfermedad de Anderson, la tipo 6 y 9, que es la enfermedad de Hertz. Vamos a ver, este es un caso clínico que encontramos en esta revista. Se trata de un masculino de 1 año de 6 meses de edad, cuya exploración abdominal se encontraba el paciente con ligera hepatomegalia, niveles de glucosa y ácido láctico en ayuno bajos, 20 y 60 miligramos respectivamente, un colesterol y triglicéridos discretamente elevados en 230 y 60 miligramos, y un ácido úrico de 5.3 con las enzimas hepáticas también discretamente elevadas arriba de 200 unidades. La biopsia hepática de este paciente, una biopsia hepática percutánea que se le realizó, se encontró con glucógeno hepático aumentado, células microvesiculares
y un porcentaje de actividad de glucosa 6-fosfato que fue en 0. Se concluyó entonces que este paciente presentó una glucogenosis por deficiencia de glucosa 6-fosfato. No se pudo realizar en este paciente el estudio molecular. Vamos a hablar de las glucogenosis tipo 1 como la que acabamos de presentar. Son las más graves de las glucogenosis hepáticas y son las más graves porque con el transcurrir del tiempo estos pacientes al final desarrollan complicaciones como son adenomas o carcinomas hepatocelulares y tienen muchas consecuencias a nivel renal también, mucho tipo de nefropatías. La frecuencia de estas enfermedades de la glucogenosis tipo 1 varía de 1 a 100,000 hasta 1 a 300,000 recién nacidos vivos. Existen dos tipos de glucogenosis tipo 1, la A y la B. La A representa el 80% de ellas, sí es por una deficiencia de glucosa 6-fosfato, mientras que en la B por la misma enzima, pero la traslocasa. Aquí vamos a ver la glucogenosis tipo 1A o la enfermedad de von Gierk. El defecto enzimático se encuentra aquí, como ya se los había mencionado en el diagrama, en el paso de glucosa 6-fosfato a glucosa, esta enzima es la alterada. Las manifestaciones clínicas más importantes es un hígado muy grande, una hepatomegalia que puede llegar casi hasta cresta ilíaca. Con el tiempo estos pacientes presentan talla baja, se menciona una cara de muñeca con mejillas muy redundantes aquí. El laboratorio, lo principal en este tipo es la hipoglucemia, pero puede haber también acidosis láctica. Casi todos los pacientes tienen enzimas hepáticas elevadas, puede haber hiperuricemia, puede haber hipertrigliceridemia y como complicaciones nefropatía e hipertensión. Esta es la glucogenosis tipo 1A o enfermedad de von Gierk. La tipo B es el mismo defecto en la glucosa 6-fosfato, pero la traslocasa. La diferencia entre la 1A y la 1B radica que estos pacientes generalmente presentan neutropenia. Por tal razón, estos pacientes presentan infecciones recurrentes bacterianas frecuentes, pueden presentarse con enfermedad inflamatoria intestinal, úlceras orales, intestinales, puede haber hipotiroidismo autoinmune. Todos los demás hallazgos clínicos y de laboratorio son semejantes a la tipo 1A. Entonces, resumiendo la glucogenosis tipo 1, hablando del tratamiento, como les mencioné al inicio, se está experimentando ya la terapia génica en este tipo de pacientes, pero la base del tratamiento es el almidón de maíz y evitar las hipoglicemias. Entonces, pues, les da a estos pacientes almidón de maíz no cocido a estas dosis 1.5 a 2.5 gramos por kilo cada 4 horas en forma oral. Fórmulas, se les puede dar fórmulas sin lactosa con maltodextrinas. En las noches es bien importante poner una sonda nasogástrica y poner una bomba de infusión continua para que estos pacientes no vayan a cursar con hipoglicemias, convulsiones, etcétera. Se restringe la fructosa y la galactosa. Si estos pacientes cursan con acidosis láctica, se les dará bicarbonato. Si cursan con hiperuricemia, se les dará alopurinol. A los pacientes que tienen glucogenosis tipo 1B, con neutropenia se les da el factor estimulante de colonias de granulocitos. Y el trasplante hepático puede ser una opción, más sin embargo, no es del todo curativa y los daños y las consecuencias a nivel renal pues tampoco se ven mejoradas. Este es un caso clínico de otro paciente con otro tipo de glucogenosis. Lo encontramos en esta revista venezolana que tienen ustedes aquí abajo. Son dos hermanitos. El caso clínico A es una femenina de 7 años de edad, primera gesta, padres sin parentesco, peso y talla al nacer normales. Este paciente llegó con 10 meses con aumento de su circunferencia abdominal, pesando a los 7 años 12 kilos y midiendo 75 centímetros, detenido completamente en peso y talla, con una hepatomegalia muy grande, 7 centímetros por debajo del borde costal, con hipoglicemia, con un azúcar de 49, discreta elevación de los colesterol, triglicéridos,
y elevación importante de las enzimas hepáticas hasta 1600. Con un glucógeno eritrocitario que se le tomó a la mamá y al paciente elevados hasta de 183. Discreta elevación también de la creatinina sinasa. Se le hace un sonograma a este paciente reportando una hepatomegalia homogénea y se hace diagnóstico de una glucogenosis tipo 3. No se le pudo hacer a este paciente su estudio molecular tampoco. Se da manejo con dieta con carbohidratos de liberación retardada, como es la maicena o la fécula de maíz, más vegetales, frutas. 4 años después regresa con un peso de 20 kilos, talla de 105, hemoglobina de 10, glicemia de 40, creatinina de 0.5, colesteroles discretamente elevados, al igual que las enzimas hepáticas, más sin embargo, todo su perfil bioquímico mejoró con la dieta. Entonces se le explica a los papás que tiene el riesgo de 25% de padecer la enfermedad en los próximos embarazos si desearan embarazarse. Y se vuelve a embarazar la señora y este es el hermano. Este es un masculino de 5 años de edad, segunda gesta, padre sin aparente parentesco, peso y talla normales al nacer y con la hermana con una glucogenosis tipo 3. Acude a consulta por un aumento de circunferencia abdominal, hepatomegalia de 6 centímetros por debajo de borde costal, con hipoglicemia de 28, colesterol, triglicéridos discretamente elevados, una anemia de 9.2, leucocitosis, y se le hace también como a la hermana glucógeno eritrocitario, los cuales salieron elevados tanto en ella como en la mamá. Una CPK discretamente elevada, el sonograma igual con una hepatomegalia sin dilatación biliar. Se hace el mismo diagnóstico que la hermana de glucogenosis tipo 3. Este paciente regresó 4 años después con un peso de 12 kilos, talla 86, glucosa de 27, con colesterol elevado y enzimas hepáticas elevadas. Y regresa mal el paciente, la madre refiere no haber seguido el tratamiento adecuadamente. Se le vuelve a dar el tratamiento dietético en forma correcta y 8 meses después regresa con leve mejoría de todos sus parámetros, aumentó a 13.8 kilos, talla 87, la hemoglobina 10 y la glicemia subió a 78. Se establece el riesgo de 25% de padecer la enfermedad en próximos embarazos. Entonces, esta es la glucogenosis tipo 3, los casos que acabamos de ver. El defecto está en esta enzima, en la enzima desramificante. La manifestación clínica de estos pacientes, como ustedes ya lo vieron, pues es la hepatomegalia importante. Estos pacientes también pueden cursar con hipoglicemias, talla baja con la edad, acidosis láctica. Siempre casi todos presentan elevación de enzimas hepáticas, hiperlipidemia. Estos pacientes pueden presentar elevación de la creatinina sinasa o la CK, como se presentó en los pacientes que acabamos de ver. El diagnóstico correcto se debe hacer siempre con un examen molecular, determinación genética y ver el gen alterado. En este caso es el AGL y que se encuentra en el cromosoma 1p21.2. Esta es la glucogenosis tipo 3. ¿Cuál es el tratamiento de esta glucogenosis? Pues al igual que en la mayoría de las mismas, el almidón del maíz no cocido, la alimentación continua para evitar hipoglicemias, dietas hiperproteicas, dietas cetógenas modificadas para aquellos pacientes que tienen miopatía. Pasamos ahora a otro tipo de glucogenosis. Esta es la enfermedad de Anderson o la glucogenosis tipo 4, donde el defecto enzimático se encuentra en la enzima ramificadora. Esta es una enfermedad rara también, con una incidencia que varía de 1 a 600,000 a 1 a 800,000 recién nacidos vivos. Tiene una herencia autosómica recesiva y existen 2 subtipos. La clásica, que es progresiva, y la hepática, que es no progresiva. La más grave, pues, es la clásica. Los niños nacen normales al momento de su nacimiento, pero sin embargo tienen un rápido retraso en el crecimiento, desarrollan hepatomegalia,
cirrosis hepática progresiva, posteriormente hacen ascitis, hacen hipertensión portal, varices esofágicas, sangrados, hipoalbuminemia, hipotonía, miocardiopatía. Entonces es la forma más grave de la enfermedad, la clásica. Y la no progresiva, estos desarrollan hepatomegalia, disfunción hepática, pueden desarrollar miopatía, hipotonía, pero pueden vivir si no hay progresión de la enfermedad hepática, ni cardíaca, ni neurológica. Esto es la glucogenosis tipo 4 o enfermedad de Andersen. El defecto aquí está en la enzima ramificante, aquí está la glucogenosis tipo 4. Ya les mencioné, el laboratorio pues muy semejante, aumento de las enzimas hepáticas. Aquí raramente estos pacientes cursan con hipoglucemia, muy raramente o muy ocasionalmente. El diagnóstico definitivamente se puede hacer en forma, ya es muy raro que se haga de esta forma en el buscar el déficit enzimático en fibroblastos de hígado, músculo. El diagnóstico actual debe ser molecular por secuenciación masiva de genes. ¿Para qué? Para localizar este gen alterado que es el GBE1 que se encuentra en el microsoma 3P12.2. Entonces, esta es la glucogenosis tipo 4 o enfermedad de Andersen. ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes? No hay tratamiento nutricional específico. Les mencionaba que estos pacientes generalmente no cursan con hipoglicemia. Debe ser multidisciplinario, ¿verdad? Debe estar en revisiones con nutriólogo, con el cardiólogo, con el neurólogo, con el hepatólogo, porque es una enfermedad grave. Trasplante hepático en la forma clásica, más sin embargo el pronóstico aún así es malo. Este es otro tipo de glucogenosis. Es un caso clínico que encontramos en la revista gastroenterológica de Perú. Es un masculino de 15 años de edad con antecedentes de importante como ser producto de la primera gesta con control prenatal, padres aparentemente sanos con un peso al nacer de 3 kilos y una talla de 50 centímetros. Es visto a los 4 años de edad por hepatomegalia y retraso en el crecimiento. Sin embargo, este paciente fue egresado como diagnóstico de hepatomegalia fisiológica. Es visto después, visto de nuevo a los 15 años de edad, donde se le encuentra una hepatomegalia y una hipertransaminemia. Hay dolor abdominal que tiene un año de evolución y este paciente de 15 años con un peso de 45 y una talla de 145, con talla y peso por debajo del percentil. Un abdomen globoso, red venosa colateral y un hígado crecido hasta 12 centímetros por debajo del borde costal. Al laboratorio se encontró enzimas hepáticas elevadas, triglicéridos elevados, lo que fue colesterol, glucemia, ácido láctico, ácido úrico, el perfil hepático negativos, marcadores autoinmunes normales, cortisol en ayuda normal, inmunoglobulinas normales. Los datos positivos también fueron la hepatomegalia importante y la biopsia hepática que mostró un aumento de glucógeno intrahepático con un hígado micronodular. Entonces, el diagnóstico de este paciente se catalogó como una glucogenosis tipo 6 o tipo 9, ya que estas dos comparten mucha semejanza. No se pudo hacer el estudio molecular tampoco, entonces se estableció este tipo de diagnóstico en base a la clínica, a la bioquímica y a la biopsia hepática. Con los hallazgos de hepatomegalia, retardo en el crecimiento, elevación de transaminasas, pues se hizo el diagnóstico de este tipo de glucogenosis. Aquí vemos cómo tenía una edad ósea retardada para su edad y en las biopsias hepáticas o en el tejido hepático se encontró una membrana citoplasmática engrosada con depósitos de glucógeno. Esta glucogenosis que acabamos de ver, la tipo 6 o enfermedad de Hertz, su defecto se encuentra en esta enzima, la glucógeno fosforilasa hepática, aquí en la tipo 6. La manifestación clínica, como ya lo mencionamos, puede ser con hepatomegalia, talla baja, retardo en el crecimiento, puede haber fatiga, hipotonía muscular y en laboratorio podemos encontrar hipoglucemia, hiperlipidemia. Es muy semejante a la tipo 6. El tratamiento
básicamente es el mismo, ese almidones de liberación retardada. La tipo 9 o defecto de la fosforilasa quinasa hepática, en esta hay cuatro subtipos. Las manifestaciones clínicas y de laboratorio muy semejantes a la 6. Hepatomegalia, talla baja, retardo en el crecimiento, hipotonía muscular, hipoglucemia, aumento de enzimas hepáticas, hiperlipidemia. El diagnóstico molecular se hace para encontrar el gen alterado. Estos son los cuatro subtipos que existen de la glucogenosis tipo 9 y en dónde están alterados, en qué tipo de cromosomas se encuentran. Tratamiento: prevenir hipoglicemia, dieta hiperproteica, carbohidratos complejos. Esta es la glucogenosis tipo 9. Esto nada más como un resumen rápido para que vean la clínica y el perfil bioquímico de los tipos de glucogenosis. Por ejemplo, sabemos que si diagnosticamos una glucogenosis, bueno, y si encontramos que este paciente tiene neutropenia, pues es muy probable que tenga una glucogenosis tipo 1, porque es la única de las glucogenosis que tiene neutropenia. También en rojo, la enfermedad intestinal nada más se encuentra en la tipo 1. El adenoma o el carcinoma hepático también es pues casi exclusivo de la tipo 1. En amarillo se encuentran los hallazgos que tienen todas las glucogenosis. Prácticamente todas tienen elevación de enzimas hepáticas, todos tienen hepatomegalia. Con el transcurso del tiempo todos tienen talla baja. Y todo lo demás, la hipoglicemia, el ácido láctico, la hiperlipidemia, el ácido úrico, la cetosis, pues es diferente en cada tipo de glucogenosis. Concluyendo, la glucogenosis era prácticamente fatal antes de los años 70, pero a partir de 1971 se encontró que la infusión de glucosa continua prevenía las hipoglicemias, y a partir de 1982 se empezó a utilizar el almidón de maíz como una fuente de liberación lenta de glucosa, lo cual revolucionó el manejo y pronóstico de los pacientes. Actualmente, por ejemplo, en adultos jóvenes se está utilizando un superalmidón, ¿verdad? El llamado Glycosate, aprobado por la FDA en 2012, que puede mantener los niveles de glucosa normales hasta 7 a 8 horas por las noches. Históricamente, el diagnóstico se ha hecho en base a los síntomas clínicos, al perfil bioquímico y la biopsia hepática. Y es cierto que cada glucogenosis tiene una clínica y bioquímica específica, pero definitivamente no patognomónica. Entonces, es fácil confundir una glucogenosis con otra, y más sabiendo que actualmente hay varios tipos o subtipos en cada una de ellas. Entonces, un error en el diagnóstico implica pues un tratamiento inadecuado. Por tal motivo, hoy en día es mandatorio hacer un diagnóstico molecular mediante las nuevas técnicas de secuenciación genética masiva que existen y que se realizan actualmente en algunos lados y a costos un poco más accesibles. Los protocolos de estudios en fase 3 sobre la terapia génica en la glucogenosis, como les mostré al inicio de la conferencia, abren una luz de esperanza para el futuro de los pacientes con estas terribles enfermedades. Quiero agradecer a la Asociación Chihuahuense de Enfermedades Raras, al Colegio de Pediatría de Ciudad Juárez y a todos los organizadores del evento por darme la oportunidad de participar en este grandioso foro, y a todos los colegas y personal de salud que tuvieron la amabilidad y el tiempo de escuchar la conferencia. Muchas gracias.